Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras el mundo da otra vuelta, vos y yo convergemos en la misma sintonía. Estación Central. No importa dónde estés, ni qué hora sea, vamos a entrar en el espacio donde los mundos se encuentran. Idea y conducción, Silvia Frías. Bienvenidos una vez más a esta Estación Central. Vamos a compartir con ustedes un pedacito de tiempo en imagen y sonido, bien acompañados y con buena música. Vamos a explorar archivos del pasado histórico de nuestra Buenos Aires y el presente de las ciencias, las artes y la investigación aquí y ahora en www.radiohermes.com. La inmigración masiva europea finisecular hacia la Argentina y especialmente hacia la capital federal de la República Argentina provocó una concentración humana no conocida hasta entonces, la cual se fue ampliando aún más en las primeras décadas del siglo XX. Además de la cultura de las clases tradicionales, se fue gestando otra, que expresaba las nuevas formaciones sociales integradas por los extranjeros que mantuvieron vivas sus costumbres. Según el historiador José Luis Romero, la imagen de esta Babel, donde las multitudes aspiraban a participar de la vida política y las nuevas clases populares deseaban integrarse a la vida cívica, volvió a simbolizar la confusión propia de las ciudades en crecimiento, con grupos externos incorporados y grupos internos integrados. Así, los españoles se volcaron hacia la Argentina por el ambiente animador de optimismo que el país presentaba ante el mundo. La posibilidad de elevación social por intermedio de trabajo, la similitud de tradiciones, las costumbres y el idioma en común eran algunos de los elementos más atractivos para establecerse en estas latitudes. Según el censo municipal de 1887, el 52.8% de la población extranjera residente en la capital federal, los españoles, representaban el 9% de la población total y se encontraban inmediatamente por debajo de los italianos, los cuales representaban el 31% de la población extranjera. Más tarde, y tomando en cuenta los datos arrojados por el censo de 1909 en la primera década del siglo XX, llegaron al país unos 170.000 españoles, la mayoría de los cuales se asentaron en los barrios aledaños a la Avenida de Mayo, como San Nicolás y Montserrat, en los cuales vivían el 58.4% de los peninsulares de toda la ciudad. La mayoría de los españoles que llegaron a nuestro país se dedicaban en general al comercio por cuenta propia. Los catalanes eran artesanos, los gallegos de clase baja se dedicaban al servicio doméstico y los vascos gozaban fama de buenos agricultores, especialmente como ganaderos y lecheros. Los elementos peninsulares proporcionaban el interminable ejército de dependientes o vendedores de tiendas de la capital. En el lugar convivían patrones y empleados de los mismos establecimientos, muchas veces pertenecientes a la misma región de origen. Los grandes comerciantes o industriales que sostenían sus intereses económicos en el sector central tenían sus viviendas en barrios más alejados. Los sectores medios y altos, por su parte, estaban conformados por grandes empresarios del comercio, la banca, los seguros y las actividades agropecuarias. Un buen número de profesionales de esta nacionalidad se convirtió en el principal referente de las actividades intelectuales y políticas del país. En cambio,
La élite española alcanzó en las primeras décadas del siglo XX un notorio espacio social, manteniendo fuertes vinculaciones con España, sus partidos políticos y sus asociaciones filantrópicas. La nueva sociedad en ascenso, teñida del cosmopolitismo de raíz inmigratoria, modificó la apropiación de este espacio público, que ahora presentaba imágenes fragmentarias de la realidad. Porteños e inmigrantes no tardaron en apoderarse del espacio original buscando, según términos del filósofo alemán Walter Benjamin, un asilo en la multitud. De este modo, el individuo fue desapareciendo gradualmente del entorno cotidiano. Y como consecuencia de ello, el saludo personalizado de vereda a vereda, último resabio de la gran aldea, tan bien descrita por el escritor uruguayo Lucio Vicente López en su novela homónima publicada en formato de libro en 1884, cambiaba. Ahora el habitante era uno más entre todos. La muchedumbre dominará la nueva escena. Le tocará al habitante de la ciudad otorgar el ámbito creado por la calle, la categoría de uso que le permita cierta identificación dentro de la ciudad masificada. Esto pudo verse reflejado en la aparición de numerosos despachos de bebidas en la zona céntrica de la ciudad en las últimas décadas del siglo XIX, especialmente en los alrededores de Plaza de Mayo, en el florecimiento de nuevas tiendas comerciales y en la apertura de sedes de los principales diarios del país, los cuales dinamizaron y potenciaron las actividades del periodismo en la Argentina. Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com. Tu lugar de expresión y comunicación. La mesa te
casa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la Recién escuchábamos el tema Canciones de las Simples Cosas de César Isela en la versión de Juana Cardoso y Juan Carlos Velázquez. Y hoy estamos muy bien acompañados porque vamos a recordar a alguien que siempre nos acompaña, porque es imposible hablar de literatura si no se menciona a uno de los grandes, a don Julio Cortázar. Y justamente hoy, que es el Día del Lector en Argentina, porque por la Ley Nacional 26.754 del año 2012, así se decidió, para recordar el nacimiento de otro grande, Jorge Luis Borges, el 24 de agosto de 1899. Y cuando se sanciona la ley, se afirma que la intención, entre otras cosas, es de promover la lectura y valorar el patrimonio literario del país, que la verdad que podemos estar muy orgullosos porque es muy vasto. Y de Julio Cortázar podemos comenzar con una breve biografía. Julio nació el 26 de agosto de 1914 en Bélgica, donde su padre se desempeñaba como funcionario diplomático de la Embajada Argentina. Por entonces la ciudad estaba ocupada por los alemanes y el itinerario de los Cortázar estaría asignado por el devenir de la Primera Guerra Mundial. Instalados por un tiempo en Suiza y más tarde en Barcelona, regresaron finalmente a Buenos Aires cuando Cortázar tenía 4 años. Es entonces que fijan su residencia en el barrio de Agronomía en Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, por entonces un pueblito, lugar donde Cortázar cursó sus estudios primarios. Se dice que leía tanto que el médico recomendó a su madre que restringiera sus lecturas, medida que solo logró cumplir durante un cierto tiempo. Su formación como maestro normal y profesor en letras le brindó la oportunidad de recorrer el interior, trabajando de maestro rural en diversos pueblos. Bolívar, Saladillo, Chivilcoy fueron algunos de los lugares que dejaron su huella. En Bolívar, donde había vivido 2 años antes de mi pase a Chivilcoy, yo había leído a Rimbaud y a Keats, para no morirme demasiado de tristeza provinciana, recordará años después. En Chivilcoy era un joven profesor en la escuela normal. Vegeté allí desde el 39 hasta el 44, en esa aplastada ciudad pampeana, donde casi nunca pasaba nada, casi nunca se podía sentir que la vida era algo más que enseñar instrucción cívica a los adolescentes o escribir interminablemente en un cuarto de la pensión Barzilio. Escribirá en el prólogo a las novelas y cuentos de Felisberto Hernández. Luego se trasladaría a Mendoza, donde dictó cursos de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo. De vuelta en Buenos Aires publicó su cuento Casa Tomada. No tardaría en consagrarse como un gran escritor con una obra original y prolífera, entre cuyos títulos se encuentran Bestiario, Final del juego, Las armas secretas, Los premios, Historia de cronopios y de famas, La vuelta al día en 80 mundos, Todos los fuegos el fuego, 62 modelos para armar, El libro de Manuel, Deshoras, Los autonautas de la cosmopista, etc. Rayuela, una de sus novelas, marcó un hito en la narrativa contemporánea. En 1951 se instaló en París, donde vivió con Aurora Bernardes, con quien se casó 2 años más tarde.
Así recordaba sus primeros años en esa ciudad cosmopolita. Tus cartas me devuelven a mis primeros años de París. También yo escribí cartas afligidas por la falta de dinero, también yo esperé la llegada de esos cajoncitos en los que la familia nos mandaba yerba y café y latas de carne y de leche condensada. También yo despaché mis cartas por barco, porque el correo aéreo costaba demasiado. Pronto lo contratarían para traducir la obra completa en prosa de Edgar Allan Poe. ¿Te has sentido como en un estado que llaman los franceses état second, que es algo así como un equilibrio entre la abstracción y la concentración, ¿no? Sí, mira, tu pregunta contiene un montón de cosas, pero la podemos sintetizar un poco. Bueno, es partiendo de la noción de horario, ¿comprendes? No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren o un avión o mi casa. Entonces trabajo de una manera muy desperdigada, muy anárquica, sin ningún horario. No, salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, lo que tú llamabas état second, ¿no? Una especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo, y fíjate, cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo. No sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi mujer venía con un tazón de sopa, o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas. Pero antes de eso, habían pasado 2 años en que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo, otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de obsesión, de concentración. O sea que si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que te estaba hablando y hubiera tenido que terminarlo, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí, porque sí, de alguna manera me hubiera escapado, porque eso hubiera sido más importante. Por suerte no lo era. Siento muy feliz de que no se haya producido. Yo también estoy muy feliz, no contigo, sino contigo y con tantos más así invisibles y presentes. Tus lectores y amigos. Pero en mi caso, yo amo los gatos, que son pequeños tigres, porque con ellos podemos tener un comercio directo. Del gato me gusta la dignidad, la separación, el hecho de que no eres tú quien lo elige a él, sino él que te elige a ti. Él se queda en tu casa por motivos muy interesados, porque quiere comer, desde luego, pero se queda además porque se siente bien ahí, si no buscaría otro lugar. Además, me gustan los gatos porque son una especie de indicación permanente que nos hacen a la libertad. Nos muestran el tejado. Los gatos, cuando pueden, se suben al tejado. Y finalmente el tejado es la parte más hermosa de la casa del hombre. Hablemos ahora de Historias de cronopios y de famas, que es otro libro que aparece en 1962 alternando el relato breve, la simple viñeta, el ensayo lírico. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, en fin, para subir una escalera,
las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse y las historias de los cronopios, que quizá convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto, y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo, y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen, y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios, que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que les suceden dependen de la circunstancia. Y así como podíamos escuchar en esas entrevistas que se le hicieron a Julio Cortázar, en un momento él dice, los críticos trataban de definir y, lógicamente, desde su vista crítica trataban de definir, de encontrar la manera de explicar. En cambio, sus colegas lo que trataron de hacer fue de describir de alguna manera qué había significado para ellos este gran hombre literario. Roberto Ferro, un escritor argentino, investigador, en su ensayo Julio Cortázar, un nómada de otras orillas, dice: la obra de Julio Cortázar puede ser leída como una vasta cartografía tramada en un complejo collage, que aparece inabarcable para una mirada que pretenda abordarla desde una sola y única perspectiva. En su dilatada extensión se entrecruzan experiencias de vida con formas literarias figuradas por voces discursivas inscriptas en géneros de bordes inestables y por lenguajes de las más variadas procedencias. Esa cartografía se da a leer como una obra en curso, en tránsito, un itinerario incompleto. Las estancias de esas travesías en las que se han ido sedimentando sus movimientos se manifiestan en dos formas. Ante todo, en los textos que ha ido escribiendo a lo largo de su vida,
y luego en las composiciones diversas que se han configurado en sus bibliotecas, de acuerdo con las funciones que los tránsitos iban imponiendo a sus estratificaciones tan inestables como las de los paisajes cambiantes de los médanos. Los volúmenes que constituyen su obra y las bibliotecas en las que iba acumulando los libros leídos y releídos son las detenciones que a lo largo de las múltiples travesías fueron escandiendo su nomadismo incesante. Por otra parte, el poeta y traductor mexicano Mia Gil dice: yo vuelvo a Rayuela, que es el mundo, total y fragmentario. Quienes entramos en ella y aceptamos brincar de un lado a otro, de la narración al discurso ensayístico, del poema en prosa a la cita erudita, del recorte periodístico a la epístola de una madre a su hijo, vamos inventando nuestro propio juego para llegar al cielo. Ahí la magia con la que Julio Cortázar construyó su obra maestra. Rayuela fue la segunda novela de Julio Cortázar, escrita en París y publicada por primera vez el 28 de junio de 1963. En el capítulo 105, Morellana, lleva por título Objetos olvidados este fragmento. Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo. Esta noche encontré una vela sobre una mesa y por jugar la encendí y anduve con ella en el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla. Entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, ahuecarse, proteger la llama con una pantalla viva que alejaba el aire. Mientras el fuego se enderezaba otra vez, alerta, pensé que ese gesto había sido el de todos nosotros. Pensé nosotros y pensé bien, o sentí bien. Durante miles de años, durante la edad del fuego, hasta que nos la cambiaron por la luz eléctrica, imaginé otros gestos, el de las mujeres alzando el borde de las faldas, el de los hombres buscando el puño de la espada, como las palabras perdidas de la infancia, escuchadas por última vez a los viejos que se iban muriendo. En mi casa ya nadie dice la cómoda de alcánfor, ya nadie habla de las treves, las trévedes, como las músicas del momento, los valses del año 20, las polcas que enternecían a los abuelos. Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra a sus muertos y guarda las llaves. Solo en sueños, en la poesía, en el juego, encender una vela, andar con ella por el corredor, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos. Dice Carlos Fuentes, otro escritor que recuerda, y cómo no recordar, a Julio Cortázar: el espíritu humano tiene miedo de sí mismo. Leímos en Cortázar en Bataille. Las entradas y salidas del universo cortázariano, sus galerías comerciales que empiezan en París y terminan en Buenos Aires. Sus ciudades combinatorias de Viena, Milán, Londres, sus tablones entre dos ventanas de un manicomio porteño. Sus largas casas ocupadas, implacable y minuciosamente por lo desconocido. Sus escenarios teatrales invadidos por el entusiasmo de los espectadores o por la soledad de uno solo de ellos, John Howell, incorporado a otra historia que no es la suya. Para Cortázar, la realidad era mítica en este sentido. Estaba también en el otro rostro de las cosas,
el mínimo más allá de los sentidos, la ubicación invisible solo porque no supimos alargar la mano a tiempo para tocar la presencia que contiene. Por eso eran tan largos los ojos de Cortázar, miraban la realidad paralela, a la vuelta de la esquina, el vasto universo latente y sus pacientes tesoros, la contigüidad de los seres, la inminencia de formas que esperan ser convocadas por una palabra, un trazo de pincel, una melodía tarareada, un sueño. Y según Mario Vargas Llosa, durante los años 60 y en especial los 7 que viví en París, Julio fue uno de mis mejores amigos y también algo así como mi modelo y mi mentor. Yo admiraba su vida, sus ritos, sus manías, sus costumbres, tanto como la facilidad y la limpieza de su prosa y esa apariencia cotidiana, doméstica y risueña que en sus cuentos y novelas adoptaban los temas fantásticos. Me fascinaba ese tablero con recortes de noticias insólitas y los objetos inverosímiles que recogía o fabricaba. Y ese recinto misterioso que, según la leyenda, existía en su casa, en el que Julio se encerraba a tocar la trompeta y a jugar, el cuarto de los juguetes. Conocía un París secreto y mágico, que no figuraba en guía alguna, y de cada encuentro con él yo salía cargado de tesoros. Películas que ver, exposiciones que visitar, rincones por los que merodear, poetas que descubrir y hasta un congreso de brujas en la Mutualité que a mí me aburrió sobremanera, pero que él evocaría después maravillosamente, como un jocoso apocalipsis. Con ese Julio Cortázar era posible ser amigo, pero imposible intimar. Y esa distancia que él sabía imponer, gracias a un sistema de cortesías y de reglas a las que había que someterse para conservar su amistad, era uno de los encantos del personaje. Lo nimbaba de cierto misterio, daba a su vida una dimensión secreta que parecía ser la fuente de ese fondo inquietante, irracional y violento, que transparecía a veces en sus textos, aún los más juguetones y risueños. Era un hombre eminentemente privado, con un mundo interior construido y preservado como una obra de arte. Un último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse. Capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras,
cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada, el tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes. El último texto creo que no necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene. Sobremesa. ¿Cómo te va, Robert Desnos? ¿Cómo te va, Javier Heró? Rara baraja de memoria. Los dos tan juntos esta noche, los dos tan lejos en la vida, Robert Desnos, Javier Heró, en esta mesa a medianoche, mirándose desde mis ojos, fumando el mismo cigarrillo que compartimos como el trago y este silencio de París, un cuarto piso donde estamos tan solos en la medianoche, arriba hay gente y la TV, abajo hay la TV y hay gente, el mundo de hoy, no el de mañana, Javier Heró, Robert Desnos, la mesa llena de papeles, los restos de la cena fría, un disco de Edith Piaf, la mugre del hombre solo en casa sola, el libro abierto en cualquier página. Diciembre 17, Moro e Inti cazaron una pava. Nosotros, Tuma, Rolando y yo, nos dedicamos a hacer la cueva secundaria que puede quedar lista mañana. Llueve en París, llueve en Camiri. ¿Cómo te va, Regis Debray? Llueve en La Habana, llueve en Praga. Elizabeth, el día llega cantando por los cañadones. Llega con Tania y Michel Firk. Iremos juntos a los bailes de las esquinas liberadas. Juntos de nuevo. Juntos todos los que esta noche están tan lejos, fumando el mismo cigarrillo del hombre solo en casa sola. Y si tenemos suerte, puede que también venga ese que mira siempre a lo lejos, mientras nace el alba en la profunda selva. Junio 26. Al caer pidió que se me entregara el reloj, y como no lo hicieron, para atenderlo, se lo quitó y se lo dio a Arturo. Ese gesto revela la voluntad de que fuera entregado al hijo que no conoció
como había hecho yo con los relojes de los compañeros muertos anteriormente. Los llevaré toda la vida. Te amo por ceja, por cabello. Te debato en corredores blanquísimos donde se juegan las fuentes de la luz. Te discuto a cada nombre. Te arranco con delicadeza de cicatriz. Voy poniéndote en el pelo cenizas de relámpago y cintas que dormían en la lluvia. No quiero que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene detrás de tu mano, porque el agua, considera el agua y los leones cuando se disuelven en el azúcar de la fábula y los gestos, esa arquitectura de la nada encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro. Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo. Pronto a borrarte, así no eres, ni tampoco con ese pelo lacio, esa sonrisa. Busco tu suma, el borde de la copa donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además, te quiero y hace tiempo y frío. Te amo por ceja, Julio Cortázar. Quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la llevó de ser Vicky Samba, c'est ça, Java, c'est ma triste Java. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duerme en tu seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche y estaremos de acuerdo con muebles o cenizas.
con el leganillero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres. C'est là, Java, de celui s'en va. C'est ça, Java, c'est ma triste Java. Es justo, corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. La 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 la. Y recién escuchamos Java en la voz de Juan Cedrón, con música de Edgardo Cantón y letra de Julio Cortázar. En el recuerdo de Gabriel García Márquez acerca de Julio Cortázar, él nos dice: desde el primer momento, a fines del otoño triste de 1956, en un café de París con nombre inglés, a donde él solía ir de vez en cuando a escribir en una mesa del rincón, como Jean-Paul Sartre, a 300 metros de allí, en un cuaderno de escolar y con una pluma fuerte de tinta legítima que manchaba los dedos. Allí lo vi. Yo había leído Bestiario, su primer libro de cuentos, en un hotel de Lens de Barranquilla, donde dormía por $1.50. Y desde la primera página me di cuenta de que aquel era un escritor como el que yo hubiera querido ser cuando fuera grande. Alguien me dijo en París que él escribía en el Café Aulnay del Boulevard Saint-Germain, y allí lo esperé varias semanas, hasta que lo vi entrar como una aparición. Era el hombre más alto que se podía imaginar, con una cara de niño perverso, dentro de un interminable abrigo negro que más bien parecía la sotana de un viudo, y tenía los ojos muy separados como los de un novillo, y tan oblicuos y diáfanos que habrían podido ser los del diablo si no hubieran estado sometidos al dominio del corazón. En otro comentario, recordando a Julio Cortázar, Vargas Llosa decía al respecto de algo que le había llamado la atención, que le había resultado inquietante: el cambio de Cortázar, el más extraordinario que me haya tocado ver nunca en ser alguno, una mutación que muchas veces se me ocurrió comparar con la que experimenta el narrador de ese relato suyo, Axolotl, en que aquel se transforma en un pececillo que está observando, ocurrió, según la versión oficial que él mismo consagró, en el mayo francés del 68. Se le vio entonces en las barricadas de París, repartiendo hojas volanderas de su invención, y confundido con los estudiantes que querían llevar la imaginación al poder. Tenía 54 años. Los 16 que le faltaban vivir sería el escritor comprometido, el defensor de Cuba y Nicaragua, el firmante de manifiestos y el habitué de congresos revolucionarios que fue hasta el final. Julio Cortázar fue declarado ciudadano ilustre post-mortem de la provincia de Buenos Aires el 12 de julio de 2019. La distinción fue oficializada a través de la Ley 15.140, aprobada por la legislatura bonaerense, que resuelve homenajearlo por su obra de incalculable valor, trayectoria en la docencia y su aporte permanente en favor de la cultura. Si usted visita su lugar de infancia en la localidad de Banfield, se encontrará con una placa que recuerda que en esa casa nacieron algunos de sus mejores cuentos. Se dice que gustaba de frecuentar los bares de jazz,
fueron otro refugio del escritor que encontró en el Buenos Aires de los 40 un cálido ambiente de bohemia. El músico Jorge López Ruiz recuerda que en esos años Julio se reunía a tocar su trompeta en el barrio de Caballito. El Luna Park fue otra de sus locaciones, amante del boxeo, el que es hoy un destacado recinto para conciertos multitudinarios. Ese mismo fue para Julio un templo. Vale recordar el cuento Torito para comprobar la magnitud de la pasión cortasariana por los rings. También la Galería Güemes fue otro punto neurálgico de la ciudad de Cortázar. Inspiró El otro cielo y fue el puente entre Argentina y Francia en el final de Todos los fuegos el fuego, vinculándola a la Galería Vivian. Bastaba ingresar en la deriva placentera del ciudadano que se deja llevar por sus preferencias callejeras y casi siempre mi paseo terminaba en el barrio de las Galerías Cubiertas. Quizá porque los pasajes y las galerías han sido mi patria secreta desde siempre. Aquí, por ejemplo, el pasaje Güemes, territorio ambiguo donde ya hace tanto tiempo fui a quitarme la infancia, como un traje usado, señalaba en su relato. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que en nuestra compañía hayan podido disfrutar un poco de este paseo por la literatura de Julio Cortázar. Y nosotros nos estaremos viendo. Agradezco una vez más, viendo y escuchando, obviamente, gracias a la operación técnica de Pablo Duarte, aquí con nosotros. Y bueno, gracias a vos por sumarte a otro paseo por esta estación central. Siempre aquí en esta bella, cálida, hermosa casa museo, donde nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 14 a 15. Y te recuerdo que no importa dónde estés ni qué hora sea, porque podés vernos y escucharnos en YouTube y en el resto de las redes sociales, donde encontrás la programación de esta, nuestra querida Radio Hermes. Chao. Hasta aquí hemos llegado, pasajeros del tiempo y del sonido. Estación Central. No importa dónde estés ni qué hora sea. Nos encontramos el próximo lunes aquí en www.radiohermes.com. Porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad.